Hola a todos desde Sapere Aude Formación. Hoy vamos con matemáticas de primero de bachillerato, trigonometría, tema de trigonometrías, resolución de triángulos cualesquiera. ¿De acuerdo? ¿Vale? La teoría que hay que saberse para poder resolver estos ejercicios es el teorema del seno, que es realmente una aplicación práctica del teorema de Tales, en el que relaciona la proporción que hay entre un lado y el seno del ángulo, de su ángulo correspondiente, así con los tres lados y los tres ángulos, ¿vale? Una aplicación del teorema de Tales. Y luego el teorema del coseno, que aunque parece que son tres fórmulas distintas, pero no, es la misma construcción, solo que aplicada para cada distinto lado. Es decir, el teorema del coseno, ¿qué es lo que dice? Bueno, que un lado de este triángulo de vértices A, B, C, pues el lado A al cuadrado es igual a la suma de el otro lado, b al cuadrado, más c al cuadrado, y como no es un triángulo rectángulo, pues porque si te fijas y coges solamente esta parte de aquí, sería perfectamente la fórmula de Pitágoras, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, pero como no es un triángulo rectángulo, no lo cumple, entonces hay que quitarle algo. ¿El qué? Pues se le quita dos veces b por c por el coseno de su ángulo correspondiente, el lado A, coseno del ángulo A, mayúscula, ¿vale? ¿Esto es otra fórmula distinta? Sí, pero solo cambian las letras. La construcción es la misma. El lado al cuadrado que vamos buscando, en este caso b, será igual, pues la suma de los otros dos lados, a al cuadrado más c al cuadrado, menos dos veces o a por c por el coseno de su ángulo correspondiente. Pues si es el lado b, ángulo b, el coseno de b. Y con c exactamente lo mismo. Y luego, por supuesto, el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Este triángulo, al dibujarle su altura, ¿qué ocurre? Que se divide en dos triángulos más pequeños, el triángulo 1 y el triángulo 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos dos triángulos sí son rectángulos. Por tanto, para hallar alguna B o hallar C o hallar X, ¿por qué? Porque si este lado mide A y llamamos a este otro lado, que queda dividido al dibujar la altura del triángulo, queda dividido en dos partes, no son la mitad, no es la mitad uno que otro. Eso ocurriría si es un triángulo isósceles. Si fuera un triángulo isósceles, sí que la altura lo divide en dos partes, pero este no es un triángulo isósceles, así que si esta distancia la llamo X, pues esto me quedará A menos X. Por tanto, el lado grande A será igual a la suma de A menos X más X. Bueno, volvemos a Pitágoras. ¿Por qué? Porque para el triángulo 1 sí que lo puedo utilizar, ¿vale? Sabemos que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pues el caso concreto del teorema de Pitágoras para el triángulo 1 pues sería b al cuadrado es igual, la hipotenusa del triángulo 1 es b al cuadrado sería igual a un cateto a h al cuadrado menos el otro cateto a menos x, y sería esta fórmula de aquí. Y para el triángulo 2, pues la hipotenusa c, pues c al cuadrado será igual a un cateto h al cuadrado y el otro cateto x, ¿vale? Pues mira, me acabo de dar cuenta que aquí me he comido un cuadrado, ¿vale? Es cateto al cuadrado y no lo he puesto. Bueno, pues ya queda corregido. Y una vez que tenemos aquí un h al cuadrado y el h al cuadrado, podemos despejarlo e igualar. Cuando yo tenga despejado de aquí h al cuadrado y aquí también, igualo, y a eso es lo que se le llama la estrategia de la altura, para dejar en función pues el valor de x, de a, de b, ¿vale? Bueno, pues estas son las fórmulas que hay que saberse, resumiendo: teorema del seno, teorema del coseno y Pitágoras y la construcción de este triángulo. Bueno, pues vamos con un primer ejercicio en el que te dan
los tres lados del triángulo. Es decir, te dan un triángulo, ¿vale? No tiene por qué ser isósceles, en el que te dan que A vale 12 centímetros, ¿de acuerdo? B vale 16 centímetros y C vale 10 centímetros. ¿Vale? Este sería el valor de C. Es decir, estoy en el caso en el que conozco los tres lados del triángulo. Bueno, pues ¿cómo lo resolvemos? Hallo dos ángulos utilizando el teorema del coseno. ¿Vale? La fórmula del coseno es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces. Pues voy a hallar el lado A. Pues sería utilizando el teorema del coseno. Sustituyo lo que sé y despejo lo que no. Pues el coseno del ángulo A es toda esta operación matemática, usamos calculadora, se va resolviendo y sale que el coseno del ángulo es 0,64.375. Bueno, aquí mi consejo es que pongáis todos los decimales que podáis, al menos 3, 4 decimales. Cuantos más decimales pongáis, mejor os ajustaréis al ángulo, mejor, más exacto os saldrá el ángulo, ¿de acuerdo? Pero no hemos hallado, ojo, este número no es el ángulo, este es el valor del coseno del ángulo. Entonces el ángulo A será el arco coseno de 0,6 tal, que sale aproximadamente 50 grados. ¿Cómo hallo el otro ángulo? Volviendo a usar el teorema del coseno. Pues, pero ahora, pues para el ángulo B, por ejemplo, pues utilizaré la construcción del teorema del coseno para el lado B y su correspondiente ángulo B. Exactamente lo mismo. Aquí lo que he hecho ha sido directamente despejar el coseno de B en plan fórmula, ¿vale? Es decir, que esta podría ser, y en algunos libros aparece así, cómo averiguar un ángulo a partir del teorema del coseno. Pues el coseno de B sería igual a una fracción en la que arriba pondré a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado, la suma de estos lados, todos ellos elevados al cuadrado, y dividido por 2 por a por c. Sustituyo los datos, resuelvo y me queda que el coseno del ángulo B es menos 0,05. Ojo que esto no es el ángulo, es el valor del coseno. B será el arco coseno de menos 0,05, 92,87, bueno, redondeo, aproximo a 93 grados. Pues ya sé dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. ¿Cómo podríamos hallar el ángulo C? Pues podríamos utilizar, o bien ya si queréis también el teorema del seno, o este de aquí, el teorema del coseno, ¿vale? CC y CA y CB, los lados, y solo me faltaría hallando C. Pero bueno, hay otra cosa que no he dicho, que en todo triángulo, ¿vale?, la suma de los ángulos es 180 grados. Bueno, pues sí, si ya sé dos lados de ellos, dos ángulos de ellos, pues es muy fácil hallar C, ¿vale? A vale 50 grados, B vale 93, pues el ángulo C será eso, 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos. Y me queda que C vale 37 grados. Y ya estaría resuelto, porque estos ejercicios es, te doy unos datos, resuelve el triángulo. Resolver el triángulo es, insisto, un triángulo cualquiera es resolver o hallar el resto de cosas. ¿Que me das los tres lados? Pues hállame los tres ángulos. Este ejercicio, te doy dos lados y un ángulo. Lo dibujo y me doy cuenta que es un lado, el otro lado, y me das el ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué utilizo? Pues el teorema del coseno para hallar el lado que me falta, ¿vale? Pongo la fórmula, despejo, ¿cómo? Pues si es c al cuadrado, esto sería, hago la raíz cuadrada, así, de esa manera la raíz cuadrada con el cuadrado se me va. Al otro lado también tengo que hacer la raíz cuadrada. Sustituyo lo que vale, conozco lo que vale A, conozco el lado B, conozco el ángulo C, pues fácil, opero, o sea, sustituyo, opero y me sale que C vale 27,17 centímetros. Vale, pues ya conozco los tres lados. ¿Cómo puedo hallar uno de los ángulos? Pues aquí, insisto, podría volver a utilizar el teorema del coseno, pero ahora para el lado B.
o para el lado A. Pero bueno, como no había usado todavía el teorema del seno, me ha dado por ahí. Pues utilizo el teorema del seno, que me relaciona el lado y el seno del ángulo correspondiente a ese lado. ¿Vale? Pongo la fórmula, ¿vale? Que no deja de ser las igualdades de una serie de proporciones, de las igualdades de unas razones. Esto es una razón y cuando igualo dos razones se convierte en una proporción. ¿De acuerdo? Matemáticas de secundaria. Bueno, pues sustituyo lo que sé. ¿A lo conozco? Sí, 7. ¿El seno? No. El ángulo A no lo conozco. Bueno, pues no lo pongo. ¿El lado B lo conozco? Sí. ¿Conozco el ángulo B? No. ¿Conozco el lado C? Sí. ¿El ángulo C? Sí. Bueno, pues ya lo que hago es quedarme con dos fracciones. De manera que conozco este numerador y toda esta fracción. Solo tengo que despejar seno de B, que es lo que he hecho aquí. ¿Cómo hago? Multiplico en cruz. Pero ojo, si es una igualdad, tiene que dar otra igualdad. 22 por el seno de 40 será igual a 27,17 por el seno de B. De manera que despejo seno de B, me queda 0,603 y B será el arcoseno de 0,603, 37,08 grados. Pues ya tengo el ángulo B. ¿Y qué pasa? Que vuelvo a estar como en el problema anterior. Tengo dos ángulos, uno que era dato, C, y el otro que es B. Puedo utilizar cualquiera de los teoremas, tanto del teorema del seno como el teorema del coseno. Pero hombre, sabiendo que la suma de los ángulos, de los tres ángulos de un triángulo tiene que dar 180, aplico esta fórmula que es mucho más sencilla y por tanto más difícil que te equivoques a la hora de despejar y calcular el tercer ángulo que te falta. Al final sale que el ángulo A es 103 grados y ya quedaría también resuelto este otro ejercicio. Hasta la próxima.